Hola, ¿cómo están? Me llamo Karen Villada y hoy vamos a hablar un poco acerca de las teorías del aprendizaje de David Ausubel, quien nació el 25 de agosto de 1918 y murió a la edad de los 90 años el 9 de julio del 2016 en la ciudad de Nueva York. Su contribución más importante fue en la psicología de la educación y la psicología y desarrollo cognitivo, investigando los avances en nuestro aprendizaje y la forma en que se organiza. Ausubel consideraba que los nuevos conocimientos se basaban en lo que ya sabíamos con anterioridad, es decir, que creamos toda una red de conceptos a la cual añadimos nueva información y la relacionamos. Esto es lo que conocemos como aprendizaje significativo. Pero antes consideraremos algunos conceptos. Aprender, por ejemplo, adquirir, retener o recuperar información en algún momento. Ausubel consideraba que el aprendizaje por recepción era mucho más significativo que el aprendizaje por memorización o por descubrimiento. Continuamos con aprendizaje memorístico, que es cuando adquirimos información exacta sin necesidad de modificaciones o de ser relacionada con ninguna otra. Por ejemplo, cuando nos aprendemos fechas de cumpleaños o números de teléfonos, este aprendizaje no es significativo. Sin embargo, no quiere decir que no sea eficaz, sino que dentro del entorno escolar no es tan eficaz como nosotros. Ahora, aprendizaje por recepción, que es cuando el docente nos entrega la información de una manera organizada y ya digerida. Por ejemplo, este video, ya que los conceptos se entregan de una manera simplificada. Continuamos con aprendizaje por descubrimiento, que es cuando el alumno es el encargado de digerir toda la información por su cuenta. Por ejemplo, cuando los profes nos entregan esas fotocopias súper largas y nosotros debemos de analizar el contenido y sintetizarlo en lo más significativo para cada uno de nosotros. Ahora profundicemos un poco más. Como ya ha sido mencionado, la teoría de Ausubel se centra en el aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para aprender significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen, en comparación con el aprendizaje de memoria, pues este puede incorporar nueva información a la red de conceptos existentes, pero esta no interactúa con el saber previo. Gracias a las relaciones y vínculos que se producen entre los nuevos y viejos conocimientos, durante el aprendizaje significativo, los conocimientos adquiridos son transferidos a la memoria a largo plazo. El punto fundamental en el aprendizaje significativo se encuentra en cómo esta nueva información se relaciona e incorpora en la estructura de conocimientos a lo largo del tiempo. De acuerdo con lo anterior, Ausubel considera que el conocimiento está organizado jerárquicamente, que cada nueva información que incorporamos se vuelve significativa si puede relacionarse de alguna forma con lo que ya se conoce. Para que suceda el aprendizaje significativo se deben dar ciertas condiciones. La primera es el sentido del aprendizaje para el alumno. Se refiere a las variables que influyen para que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa. Por ejemplo, el entorno de aprendizaje, es decir, el salón de clases debe ser agradable. Si nos encontramos en un ambiente con sillas en mal estado, con paredes viejas, nuestro nivel de aprendizaje va a disminuir, por lo menos en la disposición. Asimismo, si nos encontramos con conflictos familiares, nuestra disposición a la hora de recibir nueva información no va a ser la misma. Segundo, significatividad lógica. La información presentada debe ofrecerse de forma clara y organizada, siguiendo una secuencia lógica y coherente. Por ejemplo, en la película Malas Enseñanzas hay una escena donde una de las profes hace preguntas sobre un libro que no ha mandado a leer todavía. Obviamente la clase queda supremamente confundida y no sabe cómo reaccionar ni cómo responder a esta nueva información. Tercero, significatividad psicológica. Se da cuando los contenidos son adecuados a nivel de desarrollo cognitivo y a los conocimientos previos del alumno y además son de su interés. Por ejemplo, en una de las escenas de la película de Matilda nos encontramos con la profesora repasando la tabla del 2 con una canción dinámica y agradable para los niños, lo cual los predispone positivamente a aprender la tabla del 3. Asimismo, Ausubel distingue 3 tipos de aprendizaje significativo.
El primero es el aprendizaje por representaciones. Consiste en memorizar el nombre de las palabras y otros símbolos para relacionarlos con lo que lo representan. Cuando uno aprende una palabra, no tiene sentido sin saber qué representa. Aprender representaciones entonces es asignar un símbolo a una idea. Por ejemplo, ver un gato y saber qué es un gato. Segundo, aprendizaje de conceptos. La experiencia nos va a ir indicando que todos los animales cuadrúpedos que maullan se identifican con el vocablo gato. Cuando se haya aprendido, no será necesario ver al gato para saber de qué se está hablando cuando alguien menciona este concepto. En este caso, se ha aprendido el concepto de generalización de una representación y permite atribuir el concepto de gatos a todos los miembros de la especie. Tercero, aprendizaje de proposiciones, donde las palabras se combinan formando ideas nuevas en forma de oraciones que tienen un significado distinto que la suma de las palabras contiene. Por ejemplo, para comprender una proposición, primero debemos conocer el significado de cada concepto que la conforma y luego el significado de la oración total que posee el significado compuesto. Lo vemos cuando estamos aprendiendo otro idioma, donde se nos dificulta comprender frases armadas cuyo significado no es literal. Ejemplo de esto es la frase "aquí hay gato encerrado". Finalmente nos encontramos con los organizadores previos, que es todo material o aquella información presentada antes de la clase para poder crear un vínculo con el conocimiento previo del alumno y con la nueva información que está dispuesto a recibir. Ausberg los divide en dos tipos. Organizadores expositivos. Se utilizan cuando el material de aprendizaje no es familiar para el alumno, por lo cual el docente tratará de simplificar la información lo más posible para que el alumno comprenda la información que será recibida más adelante. Por ejemplo, en la película Malas Enseñanzas hay una escena donde la docente, de manera diferente y didáctica, da la bienvenida a la nueva clase anunciando el contenido que se verá este nuevo año. Organizadores comparativos. Se dan cuando el docente, a través de diferentes estrategias, trata de que los alumnos traigan a su mente conceptos o ideas que ya conocen y serán importantes para lo que van a aprender. Por ejemplo, en Harry Potter, en una de las escenas, un maestro repasa primero el movimiento aprendido en la clase anterior y luego les enseña el hechizo que deben combinar para llevar a cabo el conjuro. He mencionado las ideas principales de la teoría de Ausberg. Para finalizar, quisiera enfatizar que diferentes metodologías pueden favorecer el aprendizaje significativo si cumplen las condiciones que lo determinan. Muchas gracias y nos veremos pronto.